mientras esperamos el regreso de nuestro Salvador, Jesucristo. Recuerda cómo Él nos dijo que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces Él recompensará a cada uno según sus obras. Vivan de tal manera que complazca a Dios y los prepare para su regreso. Dios te ama y te ha escogido para ser su propio pueblo. Por lo tanto, seamos una iglesia que lo honra. Apóyense y aliéntense mutuamente y permanezcan fuertes en su fe. Vivan una vida que le agrade y obedezca en todo lo que hagas. Deja que el amor por los demás crezca y que su palabra te guíe. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con un gran grito. Y si estamos vivos o muertos cuando Él venga, viviremos con Él para siempre. Por lo tanto, permanece vigilante y sigue mirando hacia arriba. Él viene de nuevo. Que todo tu espíritu, tu alma y tu cuerpo permanezcan impecables hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Pues nuevamente buenas tardes y bienvenidos a otra galaxia en esta tarde. Obviamente los que estamos aquí entendemos el chiste porque estamos en vísperas de prepararnos para lo que va a ser una gran escuela bíblica de vacaciones en esta semana, y que el tema es precisamente acerca de viajeros espaciales, así que va a ser algo increíble que nuestros hijos van a poder disfrutar durante esta semana. Pero qué bueno que tú estás aquí en esta tarde, qué bueno que tú has tomado de tu tiempo para acompañarnos aquí en Sugar Creek. Y también a los que nos están siguiendo en línea, muchas gracias por tomar de tu tiempo para estar pendiente de lo que Dios está haciendo aquí en nuestra iglesia y lo que Él también quiere hacer en tu vida. También a los que luego ven esta serie de videos, muchas gracias por sintonizarnos, y esperamos que estos mensajes de verdad Dios los use para poder bendecir tu vida. Pues estamos ya en los últimos mensajes de esta serie que hemos estado hablando acerca de qué hacer mientras esperamos. La idea que el apóstol Pablo tuvo originalmente cuando él escribió esta carta a cristianos hace casi 2000 años que se encontraban en una ciudad que se llamaba Tesalónica. Y estando ellos en esa ciudad, ellos tenían muchas preguntas con respecto a qué es lo que debían de hacer, sabiendo que Jesús va a regresar. Y parte de lo que él contesta es precisamente lo que está escrito en esta carta. Y hemos estado viendo durante las últimas semanas varias de las cosas que nosotros necesitamos hacer para estar preparados para cuando Jesús regrese. Pero hoy vamos a hablar específicamente acerca del regreso de Jesús. Y de hecho no voy a dar todos los detalles hoy. En la siguiente predicación quiero hablar un poquito más acerca de tiempos, y quiero hablar un poco más acerca de algunas cosas que tú no puedes perderte. Pero hoy quiero hablarte específicamente de cuando Jesús regrese por nosotros. Cuando Jesús regrese por nosotros, ¿qué significa esto? Lo primero que tengo que pensar es acerca de una de las cosas que ninguno de nosotros nos gusta considerar, pero que es una realidad, y es esto: la muerte. La muerte no es algo que ni a ti ni a mí nos gusta pensar, pero es una realidad que tarde o temprano nos va a llegar a todos nosotros. Ancianos, jóvenes, fuertes, débiles, altos, bajos, gordos, delgados, cualquiera que es, en cualquier categoría en la cual nosotros estemos, la muerte es algo que nos va a llegar a todos nosotros. De hecho, las estadísticas dicen que cada 10 segundos 26 personas mueren en el mundo. Cada 10 segundos 26 personas pierden su vida. Y un día tú y yo seremos parte de esa estadística de los 26. Y la pregunta entonces es: ¿qué va a pasar después de la muerte? ¿Qué es lo que va a suceder después de que nosotros muramos? Porque estamos aquí en la iglesia y nosotros tenemos nuestra creencia, somos cristianos, somos seguidores de Jesús, y pensamos que nosotros estamos correctos en las cosas que nosotros pensamos. Pero el problema es que ha habido muchas otras creencias, ha habido muchos otros grupos que también han creído con respecto a lo que va a pasar después de la muerte.
Por ejemplo, en México y en Perú, muchas de las tribus indígenas pensaban que y también en Mesopotamia, que cuando las personas morían, ellos iban a ir a vivir al sol o en algunos casos iban a vivir a la luna. Los egipcios, por ejemplo, prácticamente sus pirámides eran una especie de mausoleo, donde sobre todo los reyes y los líderes importantes eran enterrados, y ellos pensaban que la vida continuaba después de la muerte. Inclusive en muchos de los sarcófagos se les ponían mapas que pudiera ser una guía para que ellos pudieran seguir viajando después de que ellos morían. Los romanos, por ejemplo, ellos pensaban que cuando una persona moría, ellos iban a un lugar que ellos le llamaban la llanura o el valle de Elicio, y donde ahí uno continuaba, y habían caballos y uno podía pastizar con esos caballos y uno podía disfrutar de ese tiempo junto con la familia. Y los arqueólogos han encontrado que prácticamente todas las culturas antiguas tenían una idea con respecto a que algo pasaba después de la muerte, que no era el final, que una persona no era exterminada, sino que una persona continuaba después de la muerte. Inclusive estaba leyendo acerca de algunas personas hoy en día que también ellos tienen su idea con respecto a la muerte, y estaba viendo que algunas de ellas, por ejemplo, hay una actriz que se llama Kate Bosworth, que ella ha salido en varias películas, y en una ocasión le estaban haciendo una entrevista. Ella salió en una película que es 90 minutos en el cielo. No sé si alguien llegó a ver esa película 90 minutos en el cielo. Algunas personas lo llegaron a ver. Ella era la actriz que hacía de la mamá, y precisamente cuando ella estaba entrevistándose para la película, para promover la película, a ella le preguntaron: ¿qué es lo que tú piensas cómo va a ser el cielo? ¿Qué va a pasar después de la muerte? Y ella decía: para mí el cielo va a ser estar con mi esposo Mike y nuestros perros, y nosotros vamos a estar juntos y vamos a estar disfrutando ahí. Yo me imagino que así va a ser el cielo, y que esa es la manera como nosotros lo vamos a poder disfrutar. Y como pastor, en muchas ocasiones a mí me ha tocado en los funerales escuchar lo que las personas piensan también que va a pasar después de la muerte. Inclusive algunas personas, cuando están lidiando con la muerte de uno de sus seres queridos, ellos lo que dicen es: yo sé que esa persona está en un mejor lugar, inclusive yo sé que esa persona me está viendo en este mismo momento, y que mi ser querido está contento, yo puedo sentir su sonrisa. Alguien en alguna ocasión me dijo: yo sé que después de que había fallecido, me dijo, un pajarito se me presentó, y yo sé que ese pajarito era mi ser querido, que vino a darme su despedida. Y cada persona como que tiene una idea diferente de lo que sucede después de la muerte. Y la mayoría de nosotros tenemos el deseo de que cuando nosotros muramos, cuando nosotros partamos de este mundo, que realmente nosotros vamos a poder estar en un mejor lugar, lo que nosotros creemos que es el cielo. El problema es de que los deseos, el deseo por estar en un mejor lugar no es suficiente. Nosotros no podemos simplemente basarnos en buenos deseos, porque desear lo mejor después de la muerte no trae una esperanza segura. Desear lo mejor después de la muerte en realidad no va a darte una esperanza de que lo que estás deseando va a pasar, porque eso es simplemente un deseo. Lo que tú desees no significa que va a suceder en la realidad. Por eso muchas veces tú has tenido deseos, has tenido esperanzas, has tenido una idea de algo que tú quisieras, pero al final, simplemente porque tú tienes el mejor deseo o la mejor esperanza, no significa entonces que eso va a suceder. Ahora, la pregunta entonces es: ¿cómo nosotros, como seguidores de Jesús, realmente podemos tener la certeza de que la muerte no es el final? ¿Cómo nosotros, como seguidores de Jesús, podemos saber con toda certeza que en el momento en el cual a nosotros nos toque ser parte de esos 26 que están muriendo cada 10 segundos, que tú y yo
podemos tener una completa certeza de que nosotros vamos a ir a lo que nosotros pensamos que es el cielo, el paraíso o estar con Dios. Y eso es parte de lo que hoy vamos a ver un pasaje donde el apóstol Pablo contesta esto, donde él le escribe a un grupo de cristianos que se tenían la misma pregunta, que ellos estaban preguntando, ¿y ahora qué es lo que va a pasar? En especial porque en la mente de ellos habían escuchado que Jesús iba a regresar, que Jesús iba a venir de regreso. Y ahora resulta que algunos de ellos ya habían muerto, algunos de sus parientes, a lo mejor un papá o una mamá o algún hijo o algún cónyuge había muerto. Y la pregunta es, Jesús no ha regresado y estas personas ya murieron, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Significa que ellos se pierden entonces el estar con Jesús? Porque cuando Jesús regrese, prácticamente va a ser nada más los que estamos vivos los que vamos a poder gozar o tener la esperanza, porque finalmente lo vamos a poder ver. Pero la gente que ya murió, ellos no tienen ninguna esperanza de estar con Jesús. A lo mejor ellos van a estar dormidos el resto de su vida o se van al infierno, o qué es lo que va a pasar con ellos. Era la pregunta que ellos estaban haciendo. Y Pablo quiere contestar a esto. Y yo quiero ayudarte a ti y ayudarme a mí, a todos nosotros, sobre todo con dos cosas el día de hoy. Uno es que nosotros podamos tener una idea correcta con respecto a qué sucede después de que nosotros morimos. Y segundo, qué significa eso a la luz de que Jesús va a regresar, de la segunda venida de Jesús. Y el pasaje va a contestar específicamente esas dos cosas. Así que veamos lo que Pablo dice. Y él dice esto: pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, que han muerto. Y en un momento más quiero hablarte un poquito acerca de eso. ¿Qué significa cuando él dice dormir, que han muerto? ¿Significa que una persona cuando muere luego lo tienen que despertar o entra como en una coma espiritual? ¿Qué sucede con una persona que muere? Para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Lo primero que Pablo nos dice es, hay dos grupos de personas. Las personas que no tienen en realidad ninguna esperanza, y por cierto, tengo que decir, aquí la palabra esperanza significa algo cierto, algo con el cual uno puede confiarse. Muchas veces nosotros usamos hoy en día la palabra esperanza para decir algo que no tenemos completa seguridad. Yo espero que esto va a pasar. Pero la palabra que se utiliza aquí en el idioma original significa certeza. Y lo que Pablo está diciendo es, yo quiero que ustedes no actúen como las demás personas que no tienen la certeza de saber qué va a pasar después de la muerte. Porque la gente se inventa cosas, la gente se imagina cosas para consolarse, para poder lidiar con la muerte de su ser querido, para poder continuar adelante cuando ellos les va a tocar morir. Ellos se inventan todas estas historias de qué es lo que va a pasar, y eso tampoco trae seguridad. En muchas ocasiones yo he estado en funerales donde la gente está sollozando, está triste y no hay manera de consolarles, porque para ellos la muerte es el final. Y ese ser querido que murió, nunca más lo van a volver a ver. En cambio, he estado en funerales donde personas manejan la muerte de sus seres queridos, muchas veces en medio de las tragedias, en medio de una muerte inesperada, con un aplomo y con una seguridad increíble. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La diferencia para el apóstol Pablo es saber con toda certeza qué es lo que va a pasar. Porque de lo contrario, si tú no sabes qué va a pasar después de la muerte, entonces tú vas a enfrentar esto con la tristeza, tú vas a afrontarlo con la desesperación, tú vas a afrontarlo con una falta de paz, pero eso no es lo que Dios quiere para alguien que es un seguidor de Jesús. De hecho, no lo quiere para el resto del mundo, porque Él quiere que nosotros podamos encontrar una certeza verdadera. Y de manera que, aunque la muerte trae tristeza, el punto no es de que nosotros no nos sintamos tristes cuando un ser querido fallece. No, vamos a sentirnos tristes. Eso es parte de nuestra humanidad. Pero no una tristeza sin esperanza como el resto del mundo. Porque para el resto del mundo, una vez que una persona fallece, se acaba todo. Y ya no hay nada más. ¿Y cómo poder lidiar con el hecho de que ese ser querido que ha fallecido nunca más lo vas a volver a ver?
nunca más existirá. Pero Pablo dice, no, yo les voy a dar la respuesta para que ustedes puedan tener esperanza, certeza de qué es lo que va a pasar. Desear lo mejor no es suficiente. Eso es lo que hace el resto del mundo y por eso llegan a sus historias. Pero Pablo dice, lo que nosotros necesitamos es esperanza verdadera, certeza de lo que va a pasar. Y en el pasaje nos va a decir exactamente cómo es que nosotros podemos obtenerlo. Ahora, una de las cosas que nosotros necesitamos entender es que la muerte para el cristiano no es más que un paso inmediato para estar con Jesús. La muerte para el cristiano no es más que un paso inmediato para estar con Jesús. Entonces la pregunta es, cuando Pablo dice esto de dormir, inclusive hay algunos grupos que dicen que cuando una persona muere se queda como durmiendo en su tumba, está su alma ya, es como un dormir espiritual. ¿Es eso lo que sucede? Simplemente las personas se quedan como dormidos, se quedan como en una coma. No. La razón por la cual Pablo está usando esta analogía de dormir es porque cuando una persona está durmiendo va a ser despertada. En otras palabras, el dormir no es el final. Y Pablo lo que está diciendo es que como cristianos, como un seguidor de Jesús, nosotros deberíamos de ver la muerte no como algo permanente, sino como un estado en el cual una persona va a salir de ello. Y por eso él utiliza esta analogía. No está diciendo que cuando una persona fallece simplemente va a entrar como a dormir por el resto de su eternidad. Lo que él quiere ayudarnos a entender es que para el cristiano la muerte es algo desagradable, por lo que ninguno de nosotros queremos pasar por el dolor de la muerte, no queremos pasar por el sufrimiento de la muerte, pero podemos nosotros tener valor ante la muerte porque nosotros sabemos que este es un paso inmediato para algo mucho mejor, que es estar con Jesús. Y de hecho, en otro pasaje, en 2 de Corintios, él vuelve a abordar este mismo tema y él lo dice de esta manera. En 2 de Corintios 5:8 él dice, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar o estar presentes con el Señor. En otras palabras, solamente hay dos opciones. Cuando tú eres un seguidor de Jesús, cuando has puesto tu fe en Jesucristo como tu Salvador personal, el estar en el cuerpo es estar ausente de Jesús en el sentido físico. Pero cuando tú estás ausente de este cuerpo, la única otra opción es que entonces tú estás presente con Jesús. Y Pablo estaba escribiendo esto en medio de estar lidiando con el hecho de que él mismo iba a morir, de que él mismo iba a perder la vida. Y por lo tanto, él no simplemente se inventa este sueño, no se inventa un mito, una fantasía para tratar de sobrellevar la muerte o decir, no, yo siento que las cosas van a ir bien, o empieza a inventarse esta historia. No, él dice, no, yo sé que cuando yo estoy en este cuerpo estoy ausente de Jesús, pero cuando yo me vaya de este cuerpo voy a estar presente con Jesús. Y esa es la opción. En el momento en el cual un cristiano muera, inmediatamente parte de este mundo para estar con Jesús. Ahora, Jesús mismo lo diría en otra ocasión. Porque cuando Él estaba en la cruz, cuando Él estaba siendo crucificado, ustedes se acuerdan de los dos ladrones que estaban al lado de Él. Y ustedes seguramente se acordarán en la historia de que uno de ellos tenía tanta fe en Jesús, y yo lo he mencionado antes, es una de las personas que más me asombra en cuanto a su fe. Porque una cosa es creer en Jesús cuando lo ves haciendo milagros, cuando lo ves sanando leprosos, cuando ves levantando muertos, cuando lo ves multiplicando panes y peces. Pero otra cosa es ver a Jesús completamente golpeado al punto de que ya ni parece un ser humano, rodeado de gente que se está burlando de él, de líderes espirituales que le están diciendo, ves, te mostramos que tú estás equivocado y nosotros teníamos la razón. Dios está con nosotros y no está contigo. Y verlo en ese estado y de cualquier manera decir, hey, ¿tú por qué te burlas de él? Él es inocente. Tú y yo padecemos justamente, pero él es inocente. Y entonces decirle, Señor, acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. En otras palabras, yo sé que ni merezco que me perdones de mis pecados porque yo estoy en esta cruz porque merezco estar en esta cruz. Yo he hecho de lo peor.
Y aquí estoy a punto de morir y lo único que yo apelo es, acuérdate de mí. Y en esa oración había tanta teología, porque ese hombre lo que estaba haciendo es poniendo su fe en Jesús. En su último suspiro, en sus últimos minutos de vida, él viene a poner su fe en Jesucristo. Y la respuesta de Jesús es increíble. Le dice, en unos minutos te vas a ir a dormir. Es lo que Jesús... No es cierto. Por eso es tan importante leer la Biblia, porque no fue eso lo que dijo. Le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No va a haber un tiempo de espera, no hay un tiempo donde vas a ir a purgar, no vas a estar dormido. Hoy mismo, este momento, este día, tú vas a estar conmigo en el paraíso. Cuando una persona que ha puesto la fe en Jesús muere, inmediatamente va a estar con Jesús en la presencia de Él. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Ahora, Pablo continúa con esta idea. Y de hecho, él quiere que nosotros tengamos esa misma esperanza al enfrentar la muerte. Y ahora él continúa diciendo en el pasaje, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron o murieron, que es otra forma de decir que murieron, en Jesús. Ahora, comenzaba diciendo, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y el resto del mundo? Nosotros tenemos la creencia en Jesús, otros tienen creencia en otras cosas. Por ejemplo, ¿por qué nosotros estamos bien y supuestamente el resto del mundo está mal? Porque la creencia puede estar equivocada, la creencia puede fallar. Una persona puede creer en algo que es equivocado. ¿Por qué nosotros podemos entonces tener la seguridad de que cuando vayamos a morir vamos a estar con Jesús? Inclusive, por ejemplo, hemos visto últimamente ataques donde personas de la religión musulmana, que ellos tienen la idea de que si ellos mueren como un mártir, si ellos mueren como parte de su guerra que se llama yihad, entonces ellos al morir van a ir a un paraíso también rodeado de 72 vírgenes, porque ellos no están en lo correcto y nosotros estamos en lo equivocado. Y la razón es porque el cristianismo es completamente diferente a cualquier otro grupo en el mundo, porque el cristianismo no está simplemente basado en una creencia. El cristianismo no está basado simplemente en creer en algo. Sí hay un elemento de creencia, sí hay un elemento de fe, pero es una fe basada en evidencia. No es una fe ciega. La Biblia jamás nos manda a creer en algo sin que haya evidencia que pueda respaldar lo que nosotros creemos. Y en todas las demás religiones, cada vez que se pide fe en algo, siempre es una fe sin tener evidencia que pueda respaldar ello. Porque cuando los egipcios o los mayas o los aztecas o los incas o los romanos o cualquier otro grupo decían, cree en esto, ¿dónde está la evidencia para que yo pueda creer que lo que tú estás diciendo es verdadero? Y no había manera de producirlo. Porque de hecho, hoy en día muchas veces tú habrás escuchado y nosotros decimos, ¿cómo sé qué va a pasar después de la muerte? Porque nadie ha podido morir y regresar. La única manera es que alguien realmente muera y pueda regresar. Y esa es la buena noticia del cristianismo. Porque el cristianismo es el único que está basado en la vida de una persona que murió y que posteriormente regresó de los muertos. Ninguna otra religión, ninguna otra creencia está basado en la evidencia de alguien que pudo estar del otro lado y pudo vencer la muerte y luego regresar de ella. Y hay una cosa, yo no sé si soy solamente yo, pero si una persona tiene suficiente poder para predecir su muerte y luego para levantarse de los muertos, cualquier cosa que diga esa persona yo lo voy a creer, yo lo voy a seguir, porque es así. La diferencia con un Buda, que podemos ir a su tumba, podemos ir a la tumba de Gautama Buda, el fundador del budismo, podemos ir a la tumba de Mahoma, podemos ir a la tumba de un Gandhi, podemos ir a la tumba de todos estos grandes líderes, pero la única tumba a la cual no podemos ir y encontrar a la persona ahí enterrada es con Jesús.
Porque nuestra fe no está basada en simplemente creer en algo sin realmente saberlo. Está basado en evidencia. Está basado en una promesa de alguien que pudo vencer a la muerte. Y por esa razón, Pablo aquí, él nos dice esto: si tú crees, si tú sabes, si tú has visto la evidencia de que Jesús fue resucitado de los muertos, entonces también puedes creer que Jesús va a regresar. Si Jesús tuvo el poder de levantarse de los muertos, entonces Él seguramente, Él con toda certeza, Él va a regresar. Y por esa razón, cuando empezamos a ver la historia del cristianismo, la razón por la cual es tan diferente es porque, otra vez, no está basado simplemente en una creencia. Porque cuando nosotros lo trazamos originalmente a los primeros cristianos, a los discípulos de Jesús, ninguno de ellos creía que Jesucristo iba a resucitar un día. Ninguno de ellos lo creía. Cuando Jesús hablaba acerca de que Él tenía que morir y padecer, ellos o les entraba en un oído, les salía del otro, o como en una ocasión, como Pedro, ellos van y reprenden a Jesús y dicen: Jesús, tú no sabes lo que estás diciendo, tú no sabes lo que debes de hacer. Mira, escúchame a mí, yo sí te voy a decir lo que tú tienes que hacer. Ninguno de ellos creía que Jesús iba a levantarse de los muertos, porque la evidencia es que cuando una persona muere, nunca más se va a levantar de los muertos. Y por esa razón, cuando Jesús muere en la cruz, en esos instantes de estar padeciendo, en ese tiempo de estar padeciendo, todos los discípulos huyeron. Todos los discípulos se fueron. Ninguno de ellos estaba a la expectativa de decir: faltan unos minutos, vamos a ver, ya casi es la hora, Jesús se va a levantar, vamos a alegrar. Ninguno de ellos. Todos ellos huyeron como cobardes. Que, por cierto, cualquiera de nosotros en sus zapatos hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Y cuando los evangelios, cuando la Biblia nos habla acerca de su reacción, ellos estaban deprimidos, estaban tristes, enfrentando la muerte de el que pensaban que iba a ser el Mesías, el que iba a ser el libertador. Y ellos, toda su esperanza se viene completamente para abajo cuando Jesús muere. Ninguno de ellos creía que Jesús iba a resucitar. Su fe no estaba basada simplemente en una creencia. Pero algo sucedió, algo pasó, que los transformó a ellos de ser cobardes, de ser personas que huyeron, de ser personas que dudaron, de ser personas que eran como todos los demás, que estaban pensando regresar a sus trabajos, que estaban pensando regresar a sus vidas. Algo sucedió que los convirtió en mártires, al punto de que ellos obviamente dieron su vida por esto. Y estaba basado no simplemente en una creencia, sino en algo que ellos vieron. Ellos pudieron ser testigos de un hombre que murió y que luego resucitó de los muertos. Y por esa razón, cuando ellos que sabían que, como un Pedro que 3 veces niega a Jesús, inclusive a una muchachita de secundaria que le prueba con: tú estabas con Jesús. No, yo no. Y hasta se pone a insultar de que él no y todo. Resulta que ahora vemos en el libro de los Hechos, él regresa y él dice: sí, yo era el cobardín que no estaba, pero ahora déjenme decirles, yo ya vi a Jesús. Él resucitó de los muertos. Y les vengo a decir a ustedes que ustedes necesitan arrepentirse. Porque si ustedes no se arrepienten, ustedes también van a morir. Ustedes crucificaron al Mesías y ahora ustedes necesitan arrepentirse. Y cada uno de esos discípulos, cada uno de ellos estuvo dispuesto a ir hasta la muerte, no por algo que ellos simplemente creían, sino por algo que ellos vieron. Porque cuando tú ves a una persona que se levanta de los muertos, cambia por completo todas las cosas. Y por esa razón, nuestra fe como cristianos no es simplemente basado en una creencia. Y nuestra confianza ante la muerte en realidad se basa en la promesa del único que regresó de la muerte. La razón por la cual yo soy cristiano, la razón por la cual yo sigo a Jesús,
Es porque mi fe no está basado en algo que yo me estoy inventando. Mi fe no está basado en simplemente yo desear que cuando yo me muera las cosas van a estar mejor. Mi fe está basada en la promesa del único que pudo regresar de los muertos. Y si Él tuvo tanto poder para regresar de los muertos, Él es capaz de poder hacer cualquier cosa. Y la prueba Él nos lo da. Inclusive, lo que es interesante es que este fue el punto que hizo que el cristianismo explotara, que el cristianismo empezara a desparramarse por todo el mundo, porque el mensaje al principio es esto: un hombre murió en una cruz por nuestros pecados y ha resucitado de los muertos. Eso es lo que Pedro predicó, eso es lo que los primeros discípulos predicaron. No predicaron acerca de las parábolas de Jesús, no predicaron acerca de las enseñanzas de Jesús. Todo eso era muy importante, muy bueno, y lo registraron, pero el mensaje de ellos era esto: un hombre murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día Él resucitó. Y esta es la prueba para que tú puedas creer en ello. Inclusive Pablo, el apóstol Pablo, el escritor de esta carta que nosotros estamos viendo, posteriormente él va a Atenas, y en medio de un grupo de filósofos, en medio de un grupo de gente pagana, que ellos escuchan que este hombre viene y él está enseñando de una nueva religión, le invitan a venir al Areópago para enseñar de esta nueva religión. ¿Y cuál es el mensaje de Pablo? Es esto. Él dice ahí en Hechos capítulo 17:31. Este es el punto final de lo que él dice: porque Él ha establecido, hablando de Dios, un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Nuestra fe no está basada simplemente en una creencia, aunque es un elemento de ello. Nuestra fe está basada en una prueba. Y la evidencia, la prueba, es que Jesucristo ha resucitado. Y si Jesucristo ha resucitado, entonces podemos enfrentar la muerte. Porque si Él es capaz de vencer la muerte, yo puedo poner mi confianza en Él con respecto a todo lo que Él dice, cada promesa que Él dice. Y una de las promesas que Él nos da es que Él va a regresar, es que Él va a venir nuevamente. Así que es aquí donde Pablo entonces empieza a hablar acerca de el regreso de Jesús. Y él dice esto, versículo 15: por lo cual, basado en esto, de que es tan cierto como la resurrección de Jesús, y la resurrección de Jesús fue lo que cambió la vida de los discípulos, es lo que hizo que los primeros cristianos estuvieran tan convencidos por algo que ellos vieron, algo que ellos pudieron tocar, algo que ellos pudieron palpar, algo que ellos pudieron concertar. Ellos pudieron tener toda la certeza de lo que había pasado, y los convirtió en los primeros mártires de este movimiento. Basado en eso, la resurrección de Jesús, Él dice eso: por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, a los que mueran. En otras palabras, ahora Jesús va a regresar. Jesús va a venir nuevamente. ¿Cuándo va a ser? Nadie lo sabe. Nadie sabe cuándo va a ser el regreso de Jesús. Si tú viniste el día de hoy esperando la fecha exacta en la cual va a regresar Jesús, lo siento por decepcionarte, pero la realidad es que nadie sabe exactamente la fecha en la cual Jesús va a regresar. Pero no importa tanto la fecha como importa saber con toda certeza que Él va a regresar. Porque si Él va a regresar, debería de cambiar nuestra manera en la cual nosotros estamos viviendo hoy. Ese es el punto del regreso de Jesús. Y cuando Jesús regrese, los que estén vivos en esa generación, ellos no van a pasar por la muerte, sino que inmediatamente van a recibir un cuerpo, van a recibir un cuerpo que va a ser para la eternidad. Porque este es el problema que ha pasado desde el principio. Es esto: tú y yo no fuimos diseñados para morir. Cuando Dios hizo a la humanidad, su propósito nunca era que muriéramos. Y el propósito que Dios ha tenido desde el principio es que el ser humano necesita ser conformado por una parte espiritual y también por una parte material. Eso es lo que hace que nosotros seamos seres humanos.
La parte material es muy importante. No es solamente la parte espiritual, no es solamente el alma que nosotros tenemos, es el cuerpo. El cuerpo que nosotros tenemos es lo que nos hace que nosotros seamos seres humanos. Pero el problema que tú y yo tenemos es esto: tu cuerpo y mi cuerpo está corrompido por el pecado y por lo tanto no puede pasar a la eternidad. No sirve para que pueda estar por el resto de la eternidad, porque tal como tú sabes, cada vez que te sale una canita, cada vez que se te cae un cabello, cada vez que te sale una arruga, cada vez que una librita extra, es una muestra de que tu cuerpo no está preparada para la eternidad. Por lo cual necesitamos un nuevo cuerpo. Inclusive Pablo va a decir en 2 de Corintios capítulo 5 que cuando una persona no tiene su cuerpo, como la gente que ya ha fallecido, es como si estuvieran desnudos. Porque Dios nos diseñó para que nosotros tuviéramos la parte espiritual y la parte material. Y lo que Dios va a hacer es que cada persona que ha puesto la fe en Jesús como su Salvador personal le garantiza que un día va a tener un nuevo cuerpo. Un cuerpo en el cual va a ser algo increíble, porque nunca más va a pasar por enfermedades. Nunca más va a tener que tener temor a la muerte. Nunca más va a subir tantas libras después de tomar tanta Coca-Cola. Nunca más va a pasar por ninguna de las cosas que nosotros pasamos en este mundo. Y lo que Pablo está diciendo es que la generación que va a estar viva de gente que ha puesto la fe en Jesús cuando Jesús regrese, esa generación, ellos van a ser transformados a recibir ese nuevo cuerpo. Pero no van a preceder a los que ya han muerto. Los que han muerto, de hecho, van a estar primeros en la fila para recibir su nuevo cuerpo. La gente que en este momento ha muerto en Jesús, que están con Jesús, ellos son los primeros que están esperando su nuevo cuerpo. Y ellos son los primeros que lo van a recibir. Y luego la generación que va a estar viva en ese momento. Y por esa razón, nosotros debemos de saber esto. Saber acerca del regreso de Jesús no es simplemente para informarnos, sino para alentarnos. Hay tanta discusión hoy en día, tanto debate con respecto al regreso de Jesús, cuándo va a regresar, cómo va a ser, qué momento, trompetas, todo, voz de arcángel, todo este tipo de cosas. Y a veces como que perdemos de vista lo más importante, que es esto: Jesús va a regresar. No sabemos exactamente cuándo va a ser, pero Jesús va a regresar. Y si Jesús va a regresar, debería de afectar la manera en la cual nosotros vivimos hoy en día. Y por esa razón entonces Él lo describe de esta manera. Versículo 16: Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Los que ya han muerto van a recibir su nuevo cuerpo resucitado. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense o aliéntense unos a otros con estas palabras. ¿Cómo va a ser? Va a ser algo increíble. Ninguno de nosotros sabemos con toda certeza cómo se van a dar todas estas cosas, pero lo que sí sabemos es que Jesús va a regresar por nosotros y podemos confiar en Él. Ya sea que a ti te toque morir, que nosotros no seamos parte de esa generación que vamos a ver el regreso de Jesús y a nosotros nos toque morir, no es el final. Nosotros podemos estar esperanzados que irnos de este mundo es ir inmediatamente para estar con Jesús. Y si somos parte de la generación que vamos a estar vivos cuando Jesús regrese, entonces nosotros, después de los que están esperando en fila antes de nosotros, que son todos los que han muerto, reciban su cuerpo, tú y yo vamos a recibir un cuerpo para toda la eternidad. Y mejor que eso, vamos a estar con el Señor para siempre. Es lo mejor. Y si eso va a pasar, ¿cómo debería de afectar esto nuestra manera de vivir? Pues quiero sugerir 3 cosas y con esto voy a terminar. 3 cosas de cómo esto debería de afectarnos. Número 1 es: evita adoptar
ideas erradas con respecto a enfrentar la muerte. Evita adoptar ideas erradas para enfrentar la muerte. No necesitas decir, oh, yo me imagino cómo va a ser el cielo, yo me imagino que así va a ser, yo me imagino que mi ser querido me habla. Nada de eso tienes que inventarte. Porque la manera de lidiar con la muerte es con algo seguro, con evidencia. Y la evidencia es lo que Jesús ha hecho. Y por medio de su palabra nosotros lo podemos conocer. Lo segundo es, confía en que al morir en Jesús no será el final. El momento en el cual te toca morir, si tú has puesto la fe en Jesucristo como tu Salvador personal, déjame decirte, eso no va a ser el final, sino que es simplemente el paso inmediato para estar con Jesús. Y lo último es esto: permite que el regreso de Jesús te motive a vivir para Él. Permite que el regreso de Jesús te motive para vivir para Él. Y por esa razón podemos compartir nuestra fe. Por esa razón podemos dedicarnos a las cosas de Dios. Por esa razón podemos sufrir en medio de las cosas que nos pasan. Podemos seguir adelante cuando algo en nuestra vida nosotros estamos pasando. Porque al final tenemos la completa esperanza de que si Jesús va a regresar, ninguna de las cosas de esta vida o de este mundo al final nos deben de afectar. Porque tenemos una esperanza segura en un Dios que siempre cumple lo que Él promete. Pero a lo mejor tú estás aquí en esta tarde y tú nunca has venido a poner la fe en Jesús como tu Salvador personal. La promesa que Pablo da aquí es solamente para personas que han venido a creer en algo que tenemos evidencia para creer en ello. No simplemente creer y recibir algo que te estamos pidiendo que tú creas con una fe ciega. No, la fe ciega no es buena. La fe tiene que estar basada en evidencia. Y la evidencia muestra de que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó de los muertos. Y si tú pones tu fe en Él y lo recibes como tu Salvador personal, no solamente te va a dar esperanza para enfrentar la muerte, en el cual todos lo vamos a ver, sino que te va a dar esperanza para la vida también, que tú y yo no tenemos que vivir a solas. En un momento quiero darte oportunidad para que tú tomes la decisión de recibir a Jesús. Si tú estás dispuesto a tomar esta decisión y venir a confiar en Jesús como tu Salvador personal, eso es el inicio de un cambio increíble. Es el milagro más grande que uno puede hacer. Y en un momento vamos a entonar este canto, y mientras que estamos entonando este canto, nos vamos a poner de pie. Y yo te voy a pedir que tú salgas de tu lugar, ahí donde tú estás, y que me acompañes aquí adelante hacia tu derecha. Yo voy a estar ahí esperándote. Me encantaría orar contigo para que Dios empiece a hacer lo que Él desea en tu vida. No es coincidencia que estás aquí. Dios quiere que tú vengas a Él. Pongámonos de pie, vamos a entonar este canto y ven a tomar esta decisión, la mejor de tu vida.